Génesis capítulo 25. Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba, a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está frente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien les dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebiot, luego Sedar, Abdil, Mitzán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes de sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte, y el otro pueblo, el mayor, servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que esto significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a reflexionar sobre este capítulo, Génesis 25. Vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar y que tuvo 6 hijos más, y entre estos se destacan Medán y Madián.
que darán orígenes más adelante a unos pueblos que vamos a leer que se llamarán Madianitas y los Medanitas, los cuales se entrecruzarán contra Israel. Y también veremos que Moisés más adelante va a casarse con una mujer descendiente de Madián. Leemos que Abraham, antes de morir, él entregó todo cuanto tenía a Isaac, todas sus posesiones, dejándole saber que él era el siguiente patriarca, el que llevaría el cargo sacerdotal en la familia. Mientras que a todos sus hijos, los demás hijos, los despachó a vivir lejos de Isaac, para que no intervinieran en las promesas de Dios. Luego vemos que Abraham murió cuando tenía 175 años, o sea, vivió con Isaac unos 75 años. Acuérdense que le dio a luz, que Sara dio a luz cuando Abraham tenía 100 años. Bueno, Abraham murió y fue enterrado en la cueva de Macpela junto a Sara, su mujer. Y vemos que Isaac se fue a vivir por el oriente, cerca del pozo del Dios viviente que me ve. ¿Se acuerdan de este pozo? Es el pozo que vio a Agar en el desierto, el pozo que le mostró el ángel del Señor. O sea, Jesús le mostró este pozo a Agar cuando se encontraba en el desierto. Luego leemos sobre los descendientes de Ismael. Vemos que tuvo 12 hijos, igual que como Dios le prometió cuando ella estaba embarazada, Agar, de que de su hijo saldrían 12 príncipes, 12 generaciones, que Ismael también iba a ser bendecido, ya que él también era descendiente de Abraham. Luego leemos sobre los descendientes de Isaac, el cual se casó con Rebeca, ¿se acuerdan? Con la hija de Betuel, la cual Abraham fue a buscar una esposa para su hijo, la fue a buscar de lejos, a Rebeca, que era hermana de Labán, el arameo. Vemos que Rebeca también era estéril, igual que Sara. Sara era estéril, también Rebeca era estéril. Había algo aquí, algo que quería parar la descendencia, algo que quería evitar esta generación prometida por Dios. Isaac oró por su mujer y quedó embarazada de gemelos. Ya se imaginan, en aquel tiempo no había ultrasonido, no había tecnología, y Rebeca no sabía que estaba embarazada de gemelos. Y algo estaba pasando dentro de su panza, había una guerra, ella sentía estas patadas, esta incomodidad, y vino a quejarse, dijo, ¿para qué vivo yo? No sabía lo que estaba pasando dentro de ella. Y Dios vino en visión a Rebeca y le mostró que lo que pasaba es que dentro de su panza habían dos naciones, dos pueblos que serían divididos. O sea, ya estaban destinados desde las entrañas de Rebeca. El mayor servirá al menor. Y esto implicaba un problema ya, porque estamos hablando del mayor. El hijo mayor era el que heredaba el orden sacerdotal de su padre, el orden patriarcal. Tenía la responsabilidad de las familias y siempre era el mayor. Y vemos que al nacer, el primero al nacer fue Esaú, pero vemos que cuando nacen mellizos, cuando nacen gemelos, nace primero uno y luego de unos minutos nace el segundo, pero esta vez no. Vemos que salió Esaú, pero su hermano Jacob nació agarrado del calcañar, o sea, del talón de Esaú. Nacieron juntos, uno tras el otro. No hubo ni un segundo de diferencia los dos. Pero al sacar a Esaú primero, Esaú tenía la herencia sacerdotal en la familia. Luego leemos unos versículos como que parecen cómicos aquí, parece algo, una situación cómica entre dos hermanos. Vemos cuán diferentes eran los dos hermanos. Dice que Esaú se dedicó a la caza, o sea, le gustaba la vida al aire libre. Seguramente era deportivo, atlético, mientras que Jacob era simple, de carácter tranquilo. Y no le gustaba la caza, él era dócil y seguramente era apegado a su madre. Era casero y se dedicaba a trabajos
que no requería salir, dejar el pueblo, vivía dentro del pueblo. Y eso le daba la oportunidad de él estar al tanto de lo que estaba pasando dentro de su familia, como lo haría cualquier patriarca, como lo haría cualquier sacerdote de familia. Vemos que tiene un carácter muy parecido al de Noé, a Abraham, que eran personajes que estaban dentro siempre de su familia, ocupados de su familia. Así vemos el carácter de Jacob. Leemos que Isaac tenía preferencia con Esaú porque le gustaba ver a su hijo salir, cazar, como si fuera un héroe. Mientras que Rebeca amaba más a Jacob, seguramente porque Jacob al estar cerca ayudaba con las cosas de la casa, con las necesidades caseras y ayudaba a su madre seguramente. Vemos que hay una división familiar, lo que se ve muy común hoy en día, y que seguramente esto afectó en el carácter de los dos gemelos según iban creciendo, la diferencia entre hermanos. Luego viene este incidente entre hermanos que parece algo cómico, algo que como sin importancia, pero que se va a ver reflejado en los siguientes capítulos que vamos a leer aquí en la Biblia. Dice que Esaú vino cansado del campo, seguramente andaba cazando por horas, quién sabe si de un día para otro, y que acaba de llegar muerto de hambre y se encuentra con su hermano cocinando. Y ese olor le atrajo mucho, el olor a comida, y viene donde Jacob y le dice, te ruego que me des un plato de lentejas, que me des un plato de ese guiso que tú estás cocinando. Y vemos una actitud en Jacob, un oportunista, porque ya él lo traía en mente, él ya observaba a su hermano y él tenía un interés en la primogenitura de su padre, en su familia, perdón. Así que él vio esta ocasión para hacerse con el derecho de la primogenitura e intentó comprársela a su hermano. Entonces Jacob, él le dice a Esaú, yo quiero de esa sopa, dame de ese guiso que estás haciendo. Y Jacob le dice, ok, yo te doy un plato, está bien, te voy a dar un plato, pero vamos a hacer un negocio, te doy un plato a cambio de tu primogenitura. Quiero los derechos de tu primogenitura. Y vemos que Saúl en ese momento no pensó, se dejó llevar por las necesidades físicas en ese momento y dijo, coge eso, coge la primogenitura, pero dame un plato de lentejas, dame un plato de guisos. Pero Jacob le dice, oh, antes de dártelo, júramelo que me la vas a entregar. Y Esaú lo hace, se lo jura, y así intercambian. Con esa aptitud vemos que Esaú no otorgaba ningún privilegio ni valor a la primogenitura y que no quería ser el sacerdote de la familia, no tenía ningún interés. Además, no mostraba ninguna de las responsabilidades que esto requería. Lo vemos cuando él dice, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Él mismo lo dijo. Ahora, sabemos que esto estaba predestinado para la vida de ambos, que Dios lo había dicho, Dios lo había establecido, se lo había dicho a su madre Rebeca, de que el mayor iba a servir al menor. Pero Jacob se valió de su astucia para obtener lo que ya estaba puesto en su corazón. Él no esperó por Dios. Dios tenía otros planes para Jacob. De seguro que no era valiéndose de su astucia y que no iba a ser valiéndose de manipulaciones. Jacob se apresuró a obtener la primogenitura por sus propios medios, con su propia habilidad, con astucia. Pero veremos más adelante de que llegaría una etapa en su vida en que Dios le instruiría de su propia escuela. O sea, le daría un poquito de su propia medicina. Ya leeremos más adelante cuál será la situación de él con el tío de Rebeca, el tío de su mujer, Labán. Ahora busca tu cuaderno, tu lápiz. Vamos a escribir las preguntas de reflexión, de discusión. Acuérdate, si no sabes la respuesta, vuelve a leer el capítulo o contáctame, pregúntame y estaré muy complacida en ayudarte a contestar y a reflexionar. Pregunta número 1 dice, ¿cuántos hijos en total tuvo Abraham?
Número 2. ¿Por qué Abraham envió lejos a todos sus hijos excepto a Isaac? Número 3. En el futuro, todos estos hijos que fueron dispersados tendrían hijos y nietos, bisnietos. Todos sabrían que descendían de Abraham, hombre rico y bendecido, dueño de riquezas, tierras, ganados. ¿Crees tú que habría resentimiento entre estas generaciones y que habrá enemistad con los descendientes de Isaac, que fue el hijo que se quedó con todo? Número 4. Rebeca tuvo 2 hijos. Aquí vuelve a haber una división familiar. Ahora no solo la descendencia de Ismael tendría riña con el pueblo escogido para traer el Mesías, también la descendencia de Esaú. ¿Por qué escogió Dios a Jacob desde el vientre de su madre y despreció a Esaú? ¿Qué crees tú? Número 5. ¿Por qué escogió Dios a Jacob desde el vientre de su madre y despreció a Esaú? Número 6. ¿Cuáles cualidades poseía Jacob para continuar con el papel sacerdotal patriarcal en la familia? Número 7. ¿Crees que Jacob actuó bien en robar la primogenitura? Número 8. ¿Crees que Dios aprobó las acciones engañosas de Jacob? Y nombres para tener en cuenta en nuestro cuaderno, escríbelo porque vamos a aprender más sobre ello. Es Madián y Medán y Labán. Ahora, 2 preguntas de reflexión para ti, para tu interior, para tu espíritu, para tu corazón. Y antes de contestar, primero ora al Espíritu Santo por discernimiento y por revelación. ¿Alguna vez has actuado como Esaú? ¿Alguna vez has actuado tú como Jacob? Hemos concluido con el capítulo 25 de Génesis. Lo que has estudiado aquí hoy no te lo quedes para ti solo. Compártelo con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares, con todo aquel que te rodea. Y comparte este mensaje para que otros también sean instruidos. Acuérdate siempre de leer directamente de la Biblia, de tener tu cuaderno, de tener tu lápiz, de sacar el tiempo para leer unos 25 minutos al día para reflexionar, para aprender, para instruirte espiritualmente. Tienes como tarea leerte el capítulo 26 para continuar con nuestro estudio en nuestra próxima clase. Que la paz de Cristo abunde en tus alrededores. Dios te bendiga.